Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. (39) La muerte de un héroe. Flint toma una decisión. Flint se había sentado en la escalera, envuelto en la oscuridad, y se daba masajes en los muslos y en sus pobres rodillas, que crujían como un mecanismo viejo. Las piernas se habían negado a sostenerlo más y a subir más escalones. Los últimos los había remontado medio cegado por lágrimas de dolor y con un humor de perros, así que se tomó como una afrenta personal que Tasleof estuviera tan alegre. El Kender bajó los peldaños al trote. «La escalera acaba justo ahí arriba. ¿Qué haces sentado?», preguntó el Kender, sorprendido. «Date prisa. Casi hemos llegado al final». En ese momento tocó el gong y el sonido fue mucho más alto que antes. El tono musical retumbó en el hueco de la escalera y pareció resonar dentro de la cabeza de Flint como si se la hubiese atravesado. «No pienso moverme», rezongó. «Arman puede quedarse con el mazo. No voy a dar un solo paso más. Solo quedan unos 20 peldaños y entonces ya estarás allí», lo apremió Tasleof, que trató de meter los brazos por debajo de las axilas de Flint con intención de arrastrarlo. «Si haces un esfuerzo y vas deslizándote sobre el trasero, no haré tal cosa», gritó el enano, ofendido. Forcejeó para desasirse del Kender. «Suéltame». «Bueno, entonces, si no quieres subir, bajemos», sugirió Tas, exasperado. «El mapa señala otros caminos para llegar arriba. Tampoco pienso bajar. No voy a moverme». Para sus adentros, Flint temía ser incapaz de hacerlo. No tenía fuerzas y ese sordo dolor en el pecho le había vuelto. Tas lo miró intensamente y luego se sentó en un peldaño. «Supongo que quedarse aquí para siempre tampoco está tan mal», dijo el Kender. «Así tendré ocasión de contarte todas mis mejores aventuras. ¿Te he hablado de esa vez en la que encontré un mamut lanudo? Un día, caminaba por una calzada cuando oí un feroz barrito procedente del bosque. Fui a ver qué pasaba y resultó que era. «Me largo», dijo Flint. Apretando los dientes, apoyó la mano en el hombro del Kender y, entre gruñidos y gemidos, se puso de pie. La cabeza le dio vueltas y se tambaleó, por lo que tuvo que apoyarse en Tasleof. «Échame el brazo por encima de los hombros», sugirió Tas. «No, así. Eso es. Te apoyas en mí y subimos juntos los peldaños, de uno en uno». Aquello era denigrante y Flint se habría negado a hacerlo, pero temía ser incapaz de mover un pie sin ayuda. Más que encontrar el mazo, fue la terrible perspectiva de tener que oír la historia del mamut por enésima vez lo que lo indujo a intentarlo. Ayudado por el Kender, Flint empezó a subir la escalera poco a poco. «No me importa que te apoyes en mí, Flint», aseguró el Kender al cabo de un instante, «pero ¿te importaría hacerlo sin cargar tanto el peso? Prácticamente voy de rodillas. Creía que habías dicho que solo quedaban 20 peldaños más», gruñó el irascible enano, aunque procuró apoyarse menos en su amigo. «Ya he contado 30 y no veo el final. ¿Y qué importancia tienen unos peldaños más o menos?», preguntó Tas a la ligera, pero luego, al sentir el brazo de Flint que se cerraba alrededor de su cuello, a punto de ahogarlo, se apresuró a añadir: «Veo luz». «Tú no, Flint. Estamos llegando al final». El enano alzó la cabeza y tuvo que admitir que en el hueco de la escalera no estaba tan oscuro como antes. Casi podían prescindir del farol. Faltó poco para que Flint tuviera que subir a gatas los últimos peldaños, pero lo consiguió. Al final de la escalera había una puerta en arco, de madera y reforzada con bandas de hierro. La luz del sol que se colaba por las aspilleras les alumbraba el camino. Tas empujó la puerta, pero ésta no cedió. Sacudió la manija y después negó con la cabeza.
Está cerrada con llave, informó. ¡Qué rabia! Eso me enseñará a no dejarme nunca más los saquillos. El kender se sentó pesadamente en la escalera. Tanto subir escaleras para nada. Flint no podía creerlo. Las doloridas piernas no querían creerlo. Dio a la puerta un empellón, enfadado, y se abrió de par en par. Así que cerrada, dijo con una mirada desdeñosa al kender. Te digo que lo estaba. Insistió Taz. Puede que no sepa mucho de luchas o de política o del regreso de los dioses o de ese tipo de cosas, pero sé de cerraduras y esa estaba cerrada. No, no lo estaba, le llevó la contraria el enano. Lo que pasa es que no sabes cómo hacer funcionar la manija de un pestillo, nada más. De eso también sé, replicó Taz, indignado. Soy un experto en manijas, pomos de puerta y cerraduras. Esa puerta estaba cerrada a cal y canto, te lo repito, no lo estaba. Gritó Flint, enfadado, porque si esa puerta había estado cerrada significaba que alguien, o algo, la había abierto cuando la empujó él y Flint no quería planteárselo siquiera. Flint salió al sol seguido por Tasleov, que además de dirigir una mirada ofendida a la puerta le lanzó una patada al pasar, irritado. Habían llegado a la parte alta de la tumba. Enfrente había una muralla de piedra almenada. Una torre jalonada de hileras de ventanas se alzaba a la izquierda de Flint. Otra torreta, esta baja y cuadrada, se alzaba a su derecha. Más allá de las torres y de la muralla solo se veía el azul del cielo. Giró para mirar hacia el otro lado y, ni una palabra más sobre, por las barbas de Reorx. Exclamó, «Oh, Flint». Taz soltó un suave suspiro. El sol rutilaba en un tejado con forma de cono hecho con cristales facetados de un vivo color rubí. Flint olvidó el dolor de las piernas y el pinchazo en el pecho, llevado por el asombro y la admiración. Pegó la nariz al cristal, al igual que el kender, ambos intentando atisbar lo que había dentro. ¿Es eso?, preguntó Taz en un susurro. «Lo es», contestó el enano con la voz estrangulada por la emoción. Un mazo de bronce atado a lo que parecía una cuerda fina colgaba suspendido del ápice del cono del tejado. El mazo se balanceaba muy despacio de un lado a otro de la cámara. Alrededor del techo había 24 gons enormes de bronce. Cada uno llevaba inscrita una runa y cada runa representaba las horas del día, desde la hora del despertar a la primera hora de comer, de la primera hora de labor a la segunda hora de comer, y así sucesivamente hasta la hora del sueño. El mazo se mecía atrás y adelante y cambiaba de posición con cada oscilación, regulado de forma que golpeaba en un gon al empezar una de las horas y después seguía desplazándose en un círculo interminable. Flint no había visto algo tan maravilloso en toda su vida. «Es en verdad impresionante», dijo Tasleov con un suspiro. Apartó la cabeza y se frotó la nariz, que había tenido aplastada contra el cristal. ¿Los enanos pusieron el mazo en movimiento para que oscilara así? No, contestó Flint, que añadió con voz enronquecida. Es magia. Una magia poderosa. Aunque el sol le calentaba la nuca hasta casi resultar incómodo, esa idea le produjo un escalofrío. Magia. Taz estaba entusiasmado, eso lo hace mejor incluso. No sabía que los enanos pudieran hacer una magia así. Pues claro que no pueden, replicó Flint malhumorado. Señaló con un gesto el mazo oscilante. Ningún enano que se precie imaginaría algo semejante, cuanto menos hacerlo. La misma magia que arrancó la tumba del suelo y la dejó flotando en el aire ha convertido el mazo de caras en un reloj de cuco palantino y, suspiró, abatido, y volvió a mirar el mazo. Quienquiera que desee el mazo ha de hallar la forma de entrar ahí, luego pararlo y después bajarlo del techo. Desde mi punto de vista, es imposible. Tantos esfuerzos para nada. En el momento en el que dijo aquello experimentó un alivio repentino, inmenso e inconfesable. La decisión de cambiar los mazos o no hacerlo ya no dependía de él. Podía volver con Sturm, Raistlin y Tanis y decirles que el mazo estaba fuera del alcance. Lo había intentado. Había hecho todo cuanto estaba en su mano.
No lo quería el destino. Stone tendría que arreglárselas sin sus dragonlances. Tanis tendría que encontrar otra forma de persuadir a los enanos de que permitieran a los refugiados entrar en la montaña. Y él, Flint Fireforge, no estaba hecho para ser un héroe. Al menos, pensó con cierta sombría satisfacción, Arman Caras tampoco podría hacerse con el mazo. Flint se disponía a volver hacia la escalera cuando al mirar a su alrededor se dio cuenta de que se había quedado solo. Sintió una punzada de pánico. Había olvidado las dos reglas principales para viajar con un kender. Regla número 1. Evitar que un kender se aburra. Regla número 2. No perder de vista a un kender aburrido. El enano gimió de nuevo. Solo le faltaba eso. Un kender suelto en una tumba plagada de magia. Tasleo Purvo. Bramó. Ah, ahí estás. El kender se asomó por la esquina de la rorreta achaparrada. No vuelvas a desaparecer así. Lo regañó Flint. Vamos a bajar para buscar a Arman. Te has quedado en el sitio equivocado, Flint, anunció el kender. ¿Qué? El enano lo miró sin comprender. Dijiste que desde tu punto de vista no se podía llegar al mazo y tenías razón. Desde donde estás, no puedes llegar a él. Porque te has quedado en el sitio equivocado. Pero si das la vuelta al otro lado de esta torre, hay una forma. Ven y vuelve a mirar dentro. Taz pegó la nariz al cristal y, a regañadientes pero aún así experimentando un atisbo de emoción, Flint hizo lo mismo. Fíjate en esa plataforma de allí, la que sobresale de la pared, por encima de los gons. El enano estrechó los ojos. Creía distinguir a lo que se refería el kender. Una plataforma de piedra se prolongaba hacia el interior de la cámara sobre el pozo que se abría en el centro. Si es lo que dices, como plataforma no es gran cosa, rezongó. Taz fingió no haber oído. Flint era un gran pesimista. Supuse que si había esa plataforma también tenía que haber alguna forma de llegar a ella, y la he encontrado. Ven conmigo. El kender rodeó la torreta cuadrada a toda prisa. Flint lo siguió más despacio, todavía buscando un modo de abandonar la tumba. Se asomó por las almenas, pero lo único que vio abajo eran volutas y espirales de niebla rojiza. Por ahí no, Flint, es por aquí. Llamó Taz. El kender estaba parado delante de una puerta doble de madera reforzada con bandas de hierro. Está cerrada, informó Taz, que asestó a las hojas de madera una mirada severa. Flint se acercó, empujó una de las dos hojas y ésta se abrió en silencio. Has vuelto a hacerlo. ¿Cómo te las arreglas? Gimió Taz. La luz del sol entró a raudales por el umbral, como si hubiese pasado todos esos siglos esperando a iluminar la oscuridad. Flint se internó unos pasos y se frenó de golpe. Tasleov, que venía pisándole los talones, tropezó con él. ¿Qué pasa?, preguntó el kender mientras intentaba asomarse por detrás, en el angosto vestíbulo. Hay un cadáver, contestó Flint, conmocionado. Había estado a punto de pisarlo. ¿El cadáver de quién?, preguntó Taz en un ahogado susurro. A Flint se le atragantaron las palabras unos instantes. Creo que es Caras, dijo luego. El cuerpo había permanecido encerrado en un vestíbulo sin ventanas y clausurado por dos puertas de doble hoja, por lo que se había conservado bien. Estaba intacto, con la piel, semejante a pergamino o cuero viejo, estirada sobre el esqueleto. Era de un enano inusitadamente alto, con el cabello largo pero la barba muy corta y descuidada. Flint recordó haber oído contar que Caras se la había afeitado en señal de duelo por la guerra de Dwarfgate y que después no se la había dejado crecer. El cadáver estaba vestido con armadura ceremonial, como correspondía al guerrero que había llevado al rey a su reposo final. No empuñaba arma alguna ni en el cuerpo había señales de heridas, pero aún así daba la impresión de haber tenido una muerte angustiosa a juzgar por la mano crispada sobre la garganta y la boca momificada abierta de par en par. Aquí está el asesino, dijo Taz, que se agachó junto al cadáver y señaló los restos de un escorpión. Lo mató con su aguijón. No es forma de que muera un héroe, manifestó Flint, enfadado.
Caras habría tenido que morir combatiendo ogros, gigantes, dragones o algo así, no abatido por un bicho, no abatido por un corazón debilitado. Pero si este es Caras y está muerto, ¿quién es el otro Caras?, planteó Taz. El que le dijo a Arman que le mostraría cómo encontrar el mazo. Es lo mismo que me estoy preguntando yo, contestó Flint, sombrío. Al final del vestíbulo había otra puerta doble. Detrás de esa puerta se encontraba la cámara rubí y dentro de la cámara se hallaba el mazo de Caras. Flint sabía que esas hojas estaban cerradas y también sabía que las puertas cerradas se abrirían para él, como había ocurrido con las anteriores. Habiendo visto la plataforma había ideado una forma de obtener el mazo. Bajó la vista al cadáver de Caras, el gran héroe que había tenido una muerte tan indigna y sin sentido. Que Reorx acoja su alma, musitó Flint. Aunque imagino que el dios se la llevó consigo hace mucho, mucho tiempo. Con la vista fija en el cadáver tomó una repentina decisión. Por Reorx que yo no me iré así, juró para sus adentros. ¿Qué haces?, llamó en voz alta. ¿Dónde crees que vas? Tazleof se encontraba parado delante de la puerta doble al fondo del vestíbulo, esperando con aire impaciente que Flint la abriera. Voy a ayudarte a conseguir el mazo. De eso nada, gruñó el enano. Tú vas a ir a buscar a Arman, ¿sí? Taz estaba complacido, pero asombrado. Hallar a Arman es muy importante, Flint. Nadie me deja hacer algo muy importante nunca, pues yo voy a dejarte esta vez. No tengo otra opción. Vas a ir a buscar a Arman, vas a advertirle que esa cosa que cree que es Caras no es Caras y le vas a decir que sabes dónde está el mazo. Y luego lo traes aquí, pero si hago eso, encontrará el mazo, argumentó Taz. Creía que querías ser tú el que lo encontrara. Lo he encontrado, contestó Flint, imperturbable. No discutas más, que no tenemos tiempo. Márchate ya. Advertir a Arman es muy importante, reflexionó Taz, pero me parece que lo dejaré pasar. En realidad tampoco me cae muy bien. Prefiero quedarme aquí contigo. Vas a ir, dijo Flint con firmeza. De un modo u otro. Taz sacudió la cabeza, asió la manija de la puerta y se sujetó a ella con todas sus fuerzas. Tras un breve forcejeo, Flint consiguió soltar los dedos del kender. Después lo aferró por el cuello de la camisa y, mientras Taz forcejeaba y protestaba, lo llevó a rastras hasta la otra puerta y lo sacó de un empujón. Y esto voy a necesitarlo, añadió el enano. Arrebató al kender la jupak con un giro hábil y a continuación le cerró la puerta en las narices. Flint. Sonó la voz del kender amortiguada y lejana a través de las hojas de madera. Abre. Déjame entrar. Flint le oyó sacudir la manija, dar patadas a la puerta y después alejarse. Taz acabaría aburriéndose enseguida y, a falta de otra cosa mejor, iría a buscar a Arman. Flint sintió remordimiento por haber enviado al kender al encuentro de ese fantasma, demonio o lo que quiera que fuera que afirmaba ser Caras. No tardó en desechar la sensación de culpabilidad al recordar que el kender tenía un talento extraordinario para sobrevivir. Lo que consigue es que otros mueran. Si acaso, masculló Flint, tendría que preocuparme por el fantasma. La verdad era que Flint no podía tener al kender como testigo de lo que pensaba hacer. Tazleof Burrufot jamás había sabido guardar un secreto. Juraría solemnemente por su copete que nunca lo contaría y, en menos de una hora, estaría parloteando y contándoselo a todo el mundo y al perro. Y ese secreto tenía que guardarse. De ello dependían vidas. Vidas a millares. Flint empujó la puerta doble con la mano, que se abrió con un sonoro portazo, y entró en la cámara rubí. 40. El secreto de Flint. El mazo. Taz hace un descubrimiento asombroso. Dentro de la cámara rubí la luz del sol brillaba roja a través del techo de cristales color carmesí e inundaba la estancia de un cálido fulgor. Flint caminó por la plataforma de piedra y se maravilló de encontrarse allí. Se sentía humilde, abrumado, triunfante.
Contempló cómo el mazo se mecía atrás y adelante en un lento arco, igual que lo había venido haciendo durante 300 años. ¿Lo habría colgado caras del techo? Flint echó la cabeza hacia atrás para mirar. La cuerda de la que pendía el mazo colgaba de un sencillo gancho de hierro. Flint tenía la impresión de que tal vez Caras hubiese colocado el mazo allí, pero que habían sido otras manos las que habían añadido la magia. Otras manos habían creado los gons que daban las horas y habían construido el maravilloso techo rubí. Las mismas que habían arrancado la tumba del suelo del Valle de los Sans y la habían dejado flotando en el aire, manos que aún seguían por allí, en alguna parte, tal vez esperando para cerrarse alrededor de su garganta. Flint vio al mazo contar los minutos a la par que transcurrían del mismo modo que había contado todos los minutos de su vida mientras pasaban, desde el nacimiento hasta ese instante, igual que contaba los latidos de su viejo y débil corazón. Todos los enanos soñaban con ser el que hallara el legendario mazo de Caras. Hablaban de ello mientras se tomaban una cerveza. Les contaban la historia a sus hijos, que hacían mazos de madera y jugaban a ser el héroe de los enanos. Flint había soñado con ello, pero había sido lo bastante pragmático para saber que no era más que un sueño. ¿Cómo alguien como él, un simple orfebre, juguetero y trotamundos distanciado de sus semejantes, iba a ser el héroe de su raza? Pero había ocurrido. De algún modo. Por algún milagro, los dioses lo habían conducido allí. Lo habían hecho por una razón, y estaba convencido de que sabía qué razón era. El mazo pasó meciéndose por encima de él con un suave sonido que recordaba el murmullo de un regato o el soplo de la brisa. Sentía en la cara el movimiento del aire a su paso y se imaginó que era el aliento de Reorx. Con movimientos agarrotados y un gesto de dolor, el enano se arrodilló con torpeza en la plataforma. Sus viejas rodillas soltaron crujidos de protesta. Flint esperaba ser capaz de volver a levantarse. Reorx, empezó, puesta la mirada en el fulgor rojizo, no eres uno de los dioses de la luz, como Paladine y Misakal. Eres un dios que ve por igual la luz y la oscuridad en el alma de un hombre. Imagino que sabes por qué estoy aquí. ¿Sabes lo que me propongo hacer? Paladine frunciría el entrecejo y Misakal alzaría sus bonitas manos con espanto. Supongo que estoy siendo deshonesto, añadió y rebulló al sentirse incómodo, y que lo que me dispongo a hacer no es honorable, a pesar de que Stun estaba de acuerdo con ello y es la persona más honorable que conozco. Verás, Reorx, explicó Flint, solo voy a tomar prestado el mazo. Eso no es robarlo. Me aseguraré de que los enanos lo recuperen. Solo quiero usarlo para forjar las Dragonlances y, una vez que eso esté hecho y hayamos ganado la batalla contra la Reina de la Oscuridad, devolveré el mazo, cambiaré el verdadero por el falso. Los enanos no notarán la diferencia y como creerán que tienen el verdadero mazo elegirán un rey supremo, abrirán las puertas de Torvardin al mundo, dejarán entrar a los refugiados y todo estará bien. No se hará mal a nadie y en cambio sí se hará mucho bien. Ese es mi plan, concluyó Flint mientras se esforzaba por ponerse de pie. Lo consiguió, aunque fue gracias a apoyarse en la jupak del Kender. Supongo que si no te gusta me tirarás de esta plataforma o me mandarás algún otro castigo semejante. Flint esperó, pero no pasó nada. La puerta doble se cerró a su espalda, pero tan despacio y con tanta suavidad que el enano ni siquiera se dio cuenta, interpretando el silencio como una señal de que podía ponerse manos a la obra con la aprobación del dios, ya que no con su bendición. Flint caminó hasta el mismo borde de la plataforma de piedra. Bajó la vista hacia el foso que se abría a sus pies. Lo único que vio fue luz roja. Se preguntó si sería muy profundo y luego, encogiéndose de hombros, apartó la idea de su mente. Alzó los ojos hacia el mazo y calculó la distancia que separaba el mazo de la plataforma. Observó la jupak, después miró de nuevo el mazo y pensó que el plan podría funcionar. Flint se tendió boca abajo en la plataforma, asió la jupak por la punta y alargó el brazo todo lo posible para trabar la cuerda con el extremo ahorquillado de la jupak cuando el mazo pasaba silbando. Falló, pero por poco.
Tenía que deslizarse otros 3 o 4 dedos más sobre el extremo de la plataforma. Se aferró al borde de piedra con la otra mano y esperó a que el mazo pasara de nuevo por su posición. Flint balanceó el brazo con todas sus fuerzas y el impulso casi lo sacó de la plataforma. Durante una fracción de segundo, temió que iba a caer al hueco del fuste, pero la jupac se enredó en la cuerda y, como un pescador con un pez enganchado al sedal, Flint dio un seco tirón con la jupac. La onda de cuero que colgaba del extremo ahorquillado se enredó en la cuerda y Flint, con el corazón palpitándole desbocado, atrajo hacia sí, despacio y con mucho cuidado, la jupac y la cuerda de la que pendía el mazo. Soltando la jupac, Flint asió el mazo y lo subió a la plataforma. En ese momento tuvo que hacer una pausa porque le costaba trabajo respirar. Estaba mareado y unas extrañas motitas de luz giraban delante de sus ojos. No obstante, la sensación pasó enseguida y pudo sentarse y apoyar el bendito mazo en su regazo para contemplarlo con reverencia y admiración. «Gracias, Reorx», musitó. «Lo usaré para hacer el bien y para honrar tu nombre. Lo juro por tu barba y por la mía». El mazo era un prodigio y una maravilla. Flint era incapaz de apartar los ojos de él. El mazo falso era igual que el de verdad, pero no transmitía la misma sensación. Al posar la mano en el mazo de caras lo sintió vibrante de vida a la par que él se sentía conectado a una inteligencia que era justa, sabia y benevolente, apenada por la debilidad de los seres humanos pero aún así comprensiva y misericordiosa con ellos. Algunos enanos juraban que Caras había llevado el mazo durante tanto tiempo que estaba imbuido de su espíritu, y Flint casi podía creerlo. Entonces se dio cuenta de que cualquier enano que hubiese tocado alguna vez el mazo de Caras jamás confundiría el falso con el verdadero. Por suerte, ningún enano que estuviera vivo en la actualidad había tocado el mazo real. Ni siquiera Onfel notaría la diferencia. El falso tenía el mismo aspecto y pesaba más o menos lo mismo, merced al encantamiento de Raistrin. Los dos mazos eran ligeros, fáciles de manejar. Las runas eran idénticas en ambos. Hasta el color era casi igual. El verdadero mazo tenía una pátina dorada inexistente en el otro. Lo único que tenía que hacer era mantener el verdadero dentro del correaje. En cuanto a otras diferencias, el mazo falso seguramente no golpearía en el blanco con la fuerza ni con el tino del mazo real. Flint anhelaba probarlo, ya que había oído contar que el mazo de Caras se fusionaba con el enano que lo blandía y reaccionaba al impulso de su mente más que al acto en sí de manejarlo. Sin embargo, Flint tendría que esperar a que sus amigos y él hubieran dejado bien atrás el reino enano antes de poder probarlo. Al recordar que Arman podía aparecer en cualquier momento, Flint sacó el mazo falso del correaje y no pudo evitar pensar la apariencia barata y de mala calidad que tenía en comparación con el real. Metió el mazo de Caras en el correaje, ató el falso en la punta de la cuerda y después, echando la cuerda hacia atrás todo lo posible, lo soltó y el mazo empezó a mecerse como había estado haciendo hasta entonces el verdadero. El mazo falso se balanceó atrás y adelante llevado por el impulso, pero luego, poco a poco, perdió fuerza hasta pararse y quedó suspendido sobre el foso, inmóvil. Flint experimentó un instante de pánico. Ahora que había dejado de mecerse, el mazo no se podría alcanzar. Se tendió en la plataforma y alargó la jupac. No llegaba y, por un momento, al viejo enano lo embargó la desesperación. Entonces recordó que los brazos de Arman eran bastante más largos que los suyos y respiró un poco más tranquilo. De hecho, era bueno que hubiera pasado eso, ya que le proporcionaba una excusa por haber fracasado. Flint se dirigió a la puerta doble, abrió una de las hojas y se asomó al vestíbulo. Ni rastro de Arman. Solo estaba el cadáver de Caras. Los ojos vacíos parecían mirarlo con gesto acusador y a Flint eso no le gustó, de modo que cerró la puerta y fue a sentarse en la plataforma. El mazo de Caras se apretaba contra su columna vertebral e irradiaba una calidez por todo su cuerpo que alivió dolores y achaques. El viejo enano esperó. Después de que Flint lo echó sin miramientos de la cámara rubí,
Tasleov pasó unos instantes probando todos los trucos que sabía para abrir puertas, pero fue en vano. Entonces pasó unos segundos lamentándose por la pérdida de su Jupak, por la irritabilidad de los enanos y por la injusticia de la vida en general. Después, viendo que las puertas no iban a abrirse, Tas decidió que haría lo que Flint le había dicho, ir a buscar a Arman. El Kender no tuvo que ir muy lejos para encontrarlo. Solo girar sobre sí mismo y, sorpresa, allí estaba Arman, saliendo de una torre que había a la derecha del Kender. Arman. Lo saludó Tas con alegría. Kender, dijo el príncipe enano. Tas suspiró. No era nada fácil conseguir que Arman le cayera bien. ¿Dónde está Flint?, demandó. Ahí dentro, señaló Tas la puerta. Hemos hecho un descubrimiento maravilloso. El mazo de caras está en esa cámara. ¿Y Flint está ahí?, preguntó el enano joven, alarmado. Sí, pero, quítate de en medio. Arman pegó un empujón al Kender que lo tiró al suelo, despatarrado. No puede tener el mazo. Es mío. Tas se levantó enfurruñado y se frotó un codo en el que se había hecho una magulladura. También hay algo más ahí dentro, dijo. El cadáver de Caras. Eso último lo dijo con énfasis. Caras está muerto. Del todo. Lleva muerto mucho tiempo, diría yo. Arman no le estaba prestando atención ni captó la conexión ni, quizá, le importaba haber estado haciendo migas con un Caras que yacía momificado en el vestíbulo. El enano fue hacia la puerta doble y puso la mano en la manija. Está cerrada, empezó a decirle Tas. Arman la abrió de par en par y entró. ¿Cómo pueden hacer eso una y otra vez?, se preguntó Tas, frustrado. Corrió hacia la puerta justo cuando Arman Caras se la cerraba en las narices. Tas le soltó un gemido quejumbroso, asió la manija y empujó la doble hoja. La puerta no cedió. Se dejó caer pesadamente frente a la puerta, desconsolado y mohíno. Los enanos abrían puertas al derecho y al revés y a él, un Kender, se lo dejaba fuera. Tas juró que a partir de ese momento llevaría encima sus ganzúas siempre, aunque tuviera que guardárselas en los paños menores. Al cabo de unos segundos cayó en la cuenta de que aunque no pudiera estar presente, al menos podía ver lo que pasaba dentro de la cámara. Corrió hacia el tejado y pegó la nariz al cristal rubí. Allí estaba Arman y allí estaba Flint, de pie a un lado. También estaba el mazo colgando de la cuerda, aunque había dejado de balancearse. Arman tenía algo en la mano. Mi Jupak, gritó el Kender, indignado. Se puso a porrear los cristales. Deja eso, no creo que te oiga, dijo Caras. Los Kenders no son dados a sentir miedo, así que no hay que achacar al miedo el hecho de que Tasleov saltara varios palmos en el aire. Debió de ser porque tenía ganas de saltar. Dio unos cuantos brincos más para dejarlo bien claro. Después se volvió para enfrentarse al enano de barba y cabello canos y hombros cargados. El Kender alzó el índice en un gesto de reproche. Lo siento si hiero tus sentimientos al decir esto, pero no creo que seas Caras. Él está muerto en ese vestíbulo. Vi el cadáver. Lo mató la picadura de un escorpión y por experiencia sé que una persona no puede estar viva aquí y muerta ahí al mismo tiempo. A lo mejor soy el fantasma de Caras, sugirió el enano. Es lo que creí yo al principio, contestó el Kender, a la vez que le daba golpecitos con el dedo en el brazo, pero los fantasmas son incorpóreos y a ti no te falta corporeidad. Se sintió bastante orgulloso de esas palabras tan complejas. Estaban a la altura de ramificación y especulación. Eso le dio una idea. Sus espejuelos. Las lentes rubí le habían permitido leer escritura que él desconocía y ver a través de una pared que no existía aunque lo pareciera. A lo mejor le revelaban la verdad sobre el misterioso enano. Mira detrás de ti. ¿Qué es eso?, gritó al tiempo que señalaba por encima del hombro del enano. Este se giró para mirar. Tas sacó los anteojos, se los puso en la nariz y atisbo a través de los cristales rojos. Se quedó tan sorprendido por lo que vio que olvidó quitárselos.
Se quedó petrificado, con el cuerpo laxo y la mente aturdida por el pasmo. Eres, balbuceó débilmente. Eres, tragó saliva con esfuerzo y por fin consiguió pronunciar la palabra. Dragón. El dragón era un dragón enorme, el más grande que Tasleof había visto en su vida, más grande que el horrible dragón rojo de Pax Tarkas. Este dragón era también el más hermoso. Las escamas brillaban como oro al sol. Mantenía erguida la cabeza con gesto orgulloso, su cuerpo era poderoso y, sin embargo, se movía con estudiada gracilidad. No parecía ser un dragón feroz, de esos que consideraban a un kender un apetitoso bocado de media mañana. No obstante, Tas tenía la impresión de que ese dragón podía mostrarse muy fiero cuando quisiera hacerlo. En ese momento el dragón solo parecía estar preocupado y molesto. Ah, dijo, fija la mirada en los espejuelos rubí colocados en la nariz del kender. Me preguntaba dónde los habría puesto. Los encontré, repuso de inmediato Tas. Creo que debiste dejarlos caer. ¿Vas a matarme? Tas no estaba realmente asustado. Solo necesitaba que se le informara de lo que iba a pasarle. Aunque no quería que el dragón lo matara, si iba a pasar entonces no quería perdérselo. Debería matarte, ¿sabes? Dijo el dragón dorado con voz severa. Has visto lo que no debías. Supongo que esto traerá cola y seguramente tendrá graves consecuencias. La expresión del dragón se endureció. Con todo, me importa poco. La reina Takisis y sus viles lacayos han vuelto al mundo, ¿no es cierto? ¿Quieres decir que tú no eres un vil lacayo? Preguntó Tas. Eso puedes jurarlo, contestó el dragón con un atisbo de sonrisa en los sabios y brillantes ojos. Entonces te contestaré. Tas se sentía aliviado. Sí, la reina oscura ha vuelto y está causando un montón de problemas. Ha echado a los pobres elfos de su maravillosa tierra y ha matado a un montón. Y ella y sus dragones mataron a la familia de Goldmon y a todo su pueblo, incluso a los niños. Eso sí que fue realmente triste. Al kender se le llenaron los ojos de lágrimas. Y hay criaturas a las que llaman draconianos que parecen dragones, solo que no lo son porque andan a dos patas, erguidos como la gente, pero tienen alas, colas y escamas como los dragones y son malos de verdad. Hay dragones rojos que escupen fuego a la gente y la queman y dragones negros que abrazan la carne hasta que se desprende de los huesos y no sé de cuántas clases más. Pero no dragones como yo, dijo el reptil. No has visto dragones dorados ni plateados. Tasleof experimentó una extraña sensación. Había visto dragones dorados y plateados en alguna parte, pero no se acordaba dónde. Tenía algo que ver con un tapiz y con Fisban. Parecía a punto de recordarlo, pero al instante se esfumó, hizo, puff, como las esporas del vejín al pisarlo. Lo siento, pero nunca he visto a ninguno como tú. La expresión de Tas se animó. Pero vi un mamut lanudo una vez. ¿Te gustaría que te contara lo que pasó? Quizás en otro momento, se disculpó el dragón con cortesía. Parecía aún más preocupado que antes y tenía un gesto muy severo. Soy Tasleof Purrufot, por cierto, se presentó el kender. Yo me llamo Lucero de la Tarde, dijo el dragón. ¿Qué haces aquí? Preguntó Tas con curiosidad. Soy el guardián del mazo de caras. Lo he guardado a salvo hasta que los dioses vuelvan y un héroe enano con honor y rectitud venga a reclamarlo. Ahora mi cometido se cumplió y mi castigo ha acabado. No pueden retenerme más aquí. Hablas como si esto fuera una prisión, dijo Tas. Lo ha sido, repuso seriamente Lucero de la Tarde. Pero, Tas abrió los brazos y alzó los ojos al vasto cielo azul. Podrías volar donde quisieras. Estaba atado a mi promesa, una promesa que he guardado durante 300 años. Ahora soy libre de partir. Podrías luchar con nosotros, sugirió Tas, anhelante. Caray, apuesto a que podrías hacer un nudo a uno de esos dragones rojos y obligarlo a tragarse la cola. Lucero de la Tarde sonrió. Ojalá pudiera ayudaros, amiguito. Nada me gustaría más, pero no puedo. Los dragones hicimos un juramento y,
aunque me oponía y aconsejé no prestarlo, no lo quebrantaré. No obstante, aunque no pueda combatir a vuestro lado, haré cuanto pueda por ayudaros. Esas criaturas, esos draconianos que me has descrito, me preocupan muchísimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Obligarlos a tragarse la cola? Eso echaría a perder mi sorpresa. Adiós, Tasleofburrofot, se despidió Lucero de la tarde. Te pediría que guardaras mi secreto, pues el mundo todavía no puede saber que mi raza existe, pero entiendo que los secretos pueden ser un gran peso para alguien con un corazón tan ligero y tan alegre. Por ello, es un peso con el que no te cargaré. Tas no lo entendía. Le costaba trabajo oír. Luchaba contra un nudo en la garganta que no se le pasaba aunque tragara. El dragón era tan bello, tan maravilloso y parecía tan triste que Tasleof se quitó los anteojos rubí y se los tendió posados en la palma de su pequeña mano. Creo que son tuyos. El dragón acercó una enorme garra, una garra que habría podido envolver completamente al Kender, y enganchó los anteojos con un toquecito. Oh, antes de que se me olvide, dijo Tas mientras veía con tristeza cómo los anteojos desaparecían en la garra del dragón. ¿Cómo salimos de la tumba? No es que no me divierta estar aquí, se apresuró a añadir por si su comentario ofendía al dragón, pero dejamos solos a Tanis y a Caramón y a los otros, y tienen la mala costumbre de meterse en problemas si no estoy para impedirlo. Oh, sí, entiendo, contestó Lucero de la tarde seriamente. El dragón dibujó una gran runa en las baldosas del suelo, la sopló y la runa empezó a brillar con una fulgente luz dorada. Cuando estéis listos para partir, pisad en esta runa y os conducirá al templo de las estrellas, donde los ancianos se han reunido a esperar el regreso del mazo. Gracias, Lucero de la tarde, dijo Tas. Volveremos a vernos. ¿Quién sabe? Los dioses tienen el destino de todos nosotros en sus manos. El cuerpo de Lucero de la tarde empezó a brillar con la misma luz dorada. El fulgor perdió intensidad, se volvió tenue y, por último, desapareció en una bruma radiante. Tas tuvo que parpadear varias veces y resoplar mucho para quitarse el picorcillo que tenía en la nariz y en los ojos. Todavía no veía muy bien cuando sintió unos golpecitos en el hombro. Ante él había un enano de barba blanca y cargado de hombros. El enano sostenía en la mano unos anteojos con cristales de color rubí. Toma, dijo el enano, los dejaste caer. Y ten cuidado de no perderlos. Anteojos como esos no crecen en los árboles, ¿sabes? Tas empezó a decir que los conservaría siempre como un tesoro, pero no habló porque el enano no estaba para decírselo. No se lo veía por ninguna parte. En fin, suspiró Tas, recobrando el ánimo. He recuperado los anteojos. Tendré muchísimo cuidado con ellos. Muchísimo. Se los guardó en el bolsillo, bien seguros y a salvo, tras lo cual volvió a pegar la nariz en el tejado de cristal. Flint y Arman no estaban y tampoco el mazo. Tas se preguntaba qué habría pasado y empezaba a plantearse seriamente romper el cristal para meterse en la cámara y enterarse, cuando la puerta doble se abrió de par en par. Arman salió a la luz del sol. Tengo el mazo de caras. Proclamó su triunfo. Se sentía tan complacido consigo mismo que hasta le sonrió a Tas. Mira, Kender. Tengo el sagrado mazo. Me alegro por ti, dijo Tas, educado, y en cierto modo era verdad. Arman parecía sentirse muy orgulloso y feliz. Se alegraba por Arman, pero le daba pena a Flint, que salió detrás del enano joven. Flint parecía cabizbajo, aunque no deprimido ni desilusionado, como Tas había temido. Lo siento, Flint, dijo Tas, que posó la mano en el hombro del enano en un gesto de ánimo, una mano que Flint se quitó de encima enseguida. Creo que tendrías que haber sido tú el que hubiera cogido el mazo. Ah, por cierto, ¿puedes devolverme mi jupak? Flint se la tendió. Los dioses lo decidieron así, dijo. Tas no acababa de entender qué tenían que ver los dioses con encontrar el mazo, pero no le gustaba discutir con Flint cuando pasaba por un mal momento, así que cambió de tema. Vi un mamut lanudo de color dorado, Flint. Me enseñó la salida. Flint le asestó una mirada fulminante.
Basta ya de mamuts lanudos. Ahora no. Ni nunca. ¿Qué? Taz estaba confuso. No dije nada de un mamut lanudo. No hay ningún mamut lanudo de color dorado. Me encontré con un mamut lanudo dorado. Tazleof se tapó la boca con la mano. ¿Por qué digo eso? No vi ningún mamut lanudo. Vi un mamut lanudo dorado. Por mucho que lo intentó, no consiguió decir la palabra mamut lanudo. Taz soltó un profundo suspiro. Con lo mucho que había deseado poderles contar a Flint, a Tanis y a los demás que él, Tazleof Burrofot, había hablado con un mamut lanudo dorado, y ahora no podía. Su cerebro sabía lo que quería decir. Era la lengua la que no dejaba de confundir las cosas. Flint se apartó de él, irritado. Arman Caras recorría las almenas con el mazo en alto y gritándole al mundo que él, Arman Caras, lo había descubierto. Taz fue en pos de Flint. Encontré la salida, dijo. Me encontré con, alguien que me la enseñó. Lo único que tenemos que hacer es pisar esa runa dorada que hay allí y nos conducirá a no sé qué sitio. Lo he olvidado. Señaló la runa dorada que resplandecía en las losas del suelo. Ah, sí. El templo de las estrellas. Tu padre se encuentra allí, esperando el retorno del mazo, le dijo a Arman. La expresión de Flint era una mezcla de estupefacción e incredulidad. La de Arman estaba entre la tentación de darle crédito y la desconfianza. ¿De dónde ha salido esa runa? Demandó. Ya te lo he dicho. Me encontré con alguien, el guardián de la tumba. Era Taz trató con todas sus fuerzas de decirlo. Tenía la palabra, dragón, en la garganta, pero sabía perfectamente bien que al querer pronunciarla le saldría mamut lanudo, de modo que se la tragó. Me encontré con Caras. Él me enseñó la runa. El semblante de Arman se ensombreció, al igual que el de Flint. Caras está muerto, dijo Arman. Le rendí homenaje a su espíritu. Volveré cuando pueda y me encargaré de que sea enterrado con los honores debidos. No sé quién o qué sería esa aparición, pero era su espíritu errante y sin reposo, lo atajó Taz, que ahora se divertía, condenado a vagar por la tumba de su rey, atormentado, doliente y retorciéndose las manos, sin poder marcharse hasta que apareciera un verdadero héroe enano que lo liberara. Ese héroe eres tú, le dijo a Arman. El espíritu de Caras es libre ahora. Se marchó dándome su bendición, ascendió en el aire como una burbuja de jabón y luego, puff, desapareció. Flint sabía que el Kender estaba mintiendo como un bellaco, pero no osó decir ni pío porque Arman escuchaba la descabellada explicación del Kender con reverente atención. ¿De dónde salió realmente esta runa? Inquirió Flint en un ronco susurro y añadió, indignado, ningún enano hace, puff, y desaparece. Te contaría la verdad, Flint, contestó Taz con un suspiro, pero me es imposible. La lengua no me deja. Flint lo fulminó con la mirada. ¿Y esperas que me plante encima de una runa desconocida y que me traslade mágicamente Reorg sabe dónde? Al templo de las estrellas, donde esperan el retorno del mazo. ¡Das prisa!, llamó Arman, impaciente. Este es mi momento de gloria. Tengo la sensación de que voy a lamentar esto, masculló Flint, pero echó a andar y se situó al lado de Arman, sobre la runa dorada. Tazleof se les unió. Era el guardián de un secreto maravilloso, uno de los secretos más grandes del último par de centurias, un secreto que asombraría y sorprendería a todo el mundo. Y no se lo podía contar a nadie. La vida era muy injusta. La runa empezó a brillar. La mano de Taz fue hacia el bolsillo y se cerró sobre los anteojos rubí y sintió que algo le hacía cosquillas en los dedos. Sacó los anteojos. El fulgor de la runa se hizo de un intenso color dorado, entonces la neblina rojiza se cerró alrededor de ellos y Taz ya no vio la tumba. Solo vio a Flint, Arman y una pluma blanca de gallina. Entonces Taz lo entendió, esperanza. Ese era el secreto y era un secreto que podría compartir. Aun cuando no pudiera decir a nadie que existían los
mamuts lanudos dorados. Cuando se corrió la voz por el reino enano de que las puertas que conducían al Valle de los Sans se habían cerrado y no se podían abrir, los enanos de Torvardin por fin creyeron que un acontecimiento trascendental estaba a punto de acaecer. La calzada octava se reabrió y los enanos se trasladaron en los vagones o a pie para montar guardia ante las puertas. El día casi llegaba a su fin cuando las grandes hojas de bronce se abrieron. Un enano apareció, era anciano, con el largo cabello blanco y la luenga barba nívea. No era Armancaras ni era el enano Neidar, así que los enanos agrupados a las puertas lo observaron con suspicacia. El enano anciano se paró frente a ellos. Alzó las manos pidiendo silencio y el silencio se hizo. El mazo de Caras se ha hallado, anunció el anciano. Lo llevan al templo de las estrellas para dedicárselo a Reorx, que ha regresado y ahora camina entre nosotros. Los enanos lo miraron con desconfianza y con sorpresa. Algunos sacudieron la cabeza. El anciano alzó la voz y habló en tono severo. El mazo pendía suspendido de un fino trozo de cuerda. Se balanceaba atrás y adelante contando los minutos de nuestras vidas. La cuerda se ha cortado y el mazo se ha soltado. Sois vosotros, enanos de los clanes de Torvardin, los que ahora colgáis suspendidos de esa frágil cuerda de salvamento y os mecéis entre la oscuridad y la luz. Se os ofrece una oportunidad. Quiera Reorx que elijáis bien. El extraño enano se volvió hacia las grandes puertas de bronce. Algunos de los enanos más osados lo siguieron al Valle de los Sans con la esperanza de poder hablar con él, hacerle preguntas, demandar respuestas. Pero nada más cruzar las puertas, los enanos quedaron momentáneamente cegados por la luz del sol que brillaba al otro lado y perdieron de vista al enano en aquel fulgor. Fue entonces cuando vieron el milagro. La tumba de Duncan ya no flotaba entre las nubes, sino que se alzaba en el lugar donde se había construido 300 años antes. El sol brillaba en las blancas torres y resplandecía en una torrecilla construida de cristales de color rubí. El lago había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Los enanos supieron entonces la identidad del extraño enano que se les había aparecido y se quitaron los yelmos e hincaron la rodilla para alzar sus preces a Reorx para pedirle su perdón y su bendición. La estatua de Grayen montaba guardia ante la tumba, dentro de la cual encontrarían la última morada del rey Duncan y los restos del héroe, Caras. Un yelmo de piedra cubría la cabeza de piedra de la estatua y una expresión de paz infinita se reflejaba en el pétreo semblante.